Hola David. Hola, ¿qué tal? Bueno, hola a todos. Hola a todos, bienvenidos a otro video podcast de Easy Spanish. Quienes nos escuchan normalmente en el podcast, bienvenidos a YouTube, en donde nos pueden ver también mientras nos escuchan. Y si estás en YouTube, les invitamos también a escuchar este y los demás podcasts en su plataforma de podcast favorita o en easyspanish.fm, en donde también pueden dejar mensajes de audio, como el que dejó Elaya o Elías, que inspiró el tema de hoy. ¿Lo escuchamos, David? Sí, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elías y tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuáles son las diferencias que se notan entre el español que se enseña en los libros de texto y el español que se usa en la vida cotidiana? Gracias por su contenido. Adiós. Así que el tema de hoy es la diferencia del español que se enseña en los libros de texto y el español de la vida cotidiana. Y una vez más, David, creo que tienes más experiencia con esto, así que podrás decir más cosas que yo. Sí, bueno, experiencia de las clases sobre todo. Y bueno, si te parece, de hecho, podemos empezar con un poco los pros y los contras de este español que aprendemos en los libros de texto. ¿Qué te parece, Pau? Me parece muy bien. ¿Cuáles serían unos pros? En primer lugar, lo que creo es que seguir un libro o una clase pues te da mucho orden, que es súper importante al principio, cuando hay tantas cosas por aprender, ¿no? Y también pues te explica el porqué de las cosas, porque yo creo que cuando tú entiendes las cosas es mucho más fácil memorizarlas, ¿no? Cuando hay una lógica. Sí, bueno, una, como mencionaste, saber por dónde empezar. Yo creo que una guía ordenada siempre ayuda. Y esto que dices de tener por lo menos las cosas básicas claras, ciertas estructuras básicas, creo que te puede facilitar el hecho de tener otra información más adelante, ¿no? Exacto. Es que empezar a aprender una lengua es abrumador. Hay demasiada información, no sabes cómo empezar, qué aprender. Y un libro te facilita mucho esto, creo. Estoy de acuerdo. ¿Y qué otra ventaja? Bueno, una de las cosas es que, claro, los libros se adaptan un poco al estudiante, entonces es como un poco como un videojuego que tiene niveles y, claro, no sería así en una conversación, ¿no? Donde todos los niveles están juntos, pero puedes empezar desde lo más básico, aprendes 5 palabras o 5 verbos y practicas un poco, después el siguiente nivel. Que incluso las oraciones están construidas de forma más sencilla en los primeros niveles, ¿no? Entonces, puedes tener conversaciones con esas frases básicas. Sí, claro, y en la vida cotidiana, pues no existen los niveles. Exactamente. De hecho, yo tengo una amiga que trabaja en un libro, o sea, ella trabaja como editora de un libro de español y ella me dijo que siempre están buscando muestras de lengua real, ¿no? Como algo de un periódico que, por ejemplo, yo podría leer para usarlas en las clases de español. Pero es un reto porque normalmente, sobre todo en el pasado, se adaptaban mucho los textos a los alumnos. Es decir, si el alumno ha empezado hace poco, pues cambiamos algunas palabras para entenderlo mejor. Pero una tendencia de la enseñanza del español es exactamente eso, es usar cosas, usar textos y audios reales. Pero es difícil. Que hay una tendencia en utilizar cosas reales para llevarlas a los libros de texto. Exactamente, porque, bueno, no quiero avanzarme mucho, pero es justamente uno de los contras, ¿no? Es que el libro es una cosa, la vida real es otra. Y a veces hay demasiada diferencia entre los dos, entonces los libros intentan diseñar las actividades y todo de manera que sea un poco más digerible.
Sí, digerible también podríamos decir. Pues que sea algo que viene poco a poco para que puedas integrar poco a poco. Y en la vida cotidiana, pues bueno, ya hablaremos de esto. Una ventaja que yo pienso también es que en los libros se enseña un español muy estándar que te puede funcionar para cualquier país hispanohablante en general, porque creo que también hay libros, corrígeme si me equivoco, David, pero hay libros que utilizan, por ejemplo, las formas de España en todo el libro y hay otros libros que utilizan la forma latina, ¿no? Sí, a veces es verdad, a veces hay diferencia en la gramática incluso, pero pasa mucho con las palabras. Es decir, el libro de México va a poner carro, ¿no? En la primera o segunda clase, refiriéndose a lo que yo llamo coche. Entonces, sí que es verdad que los libros intentan tener muchas palabras que se usan en todo el mundo hispanohablante, es decir, intentan no centrarse solo en español de España o español de México, pero a veces es necesario. De hecho, yo tengo muchas quejas de mis alumnos de español que dicen que pongo demasiados audios argentinos y que les confunden mucho. Bueno, es que este sería un punto, porque creo que cuando la gente quiere aprender español y se dan cuenta de la diversidad que hay, bueno, si hay un libro de texto que te guía por un tipo de español, pues también pues te quita las otras opciones que pueden ser abrumadoras, ¿no? Entonces, bueno, si aprendes cualquier tipo de español, te van a entender en todos los países hispanohablantes y luego ya puedes modificarlo un poco según en el contexto en el que te encuentres, ¿no? Pero te da como esta guía clara. Y eso podría ser un pro también, ¿no? Como... Te doy la razón. Suele ser un pro, porque te ayuda, pues, el español que aprendes en una clase con un libro normalmente sirve en muchos sitios donde se habla español. En cambio, si lo aprendes todo con un amigo o algo así, a veces tu español es difícil de entender, incluso para mí. Yo recuerdo un alumno que hablaba como peruano y usaba muchas expresiones de Perú, pero como súper jerga y no lo entendía. Sí, a mí me ha pasado esto también, que, o incluso gente que viaja y mezcla diferentes palabras de jerga, un poco de Colombia, un poco de México, un poco de España, y bueno, para mí también puede ser difícil entender esta diversidad. Entonces, pues sí, a veces es mejor al inicio enfocarse en un contexto y si esto te lo ofrece un libro, que bueno, te lo podría ofrecer un libro o un contexto cultural específico también, ¿no? Pero como guiarte por una sola cosa al principio. Sí, y eso de hecho nos llevaría también al primer contra. Está muy bien hablar de una manera muy neutral, pero quizás no quieres sonar tan perfecto y tan correcto. Entonces, es uno de los problemas que tienen los libros, precisamente hablar de una manera poco natural. Sí, que se siente como... me viene esta palabra que he escuchado últimamente que es como acartonado, ¿no? Como algo que se siente como no muy natural, que es un poco incómodo. Y pues siendo que el idioma es algo que nos ayuda a sentirnos más cerca de la gente, que nos da un sentido también de pertenencia, de poderte adaptar a un contexto cultural, en este caso hispanohablante, cuando hablas muy formal, se sigue sintiendo una distancia. En cambio, cuando empiezas a incluir otras palabras que no vienen en los libros, tanto la gente que te escucha, bueno, va a sentir eh, pues esa familiaridad que pues es gracioso cuando alguien que está aprendiendo te saca una palabra que es tan
pues, tan puntualmente de México, por ejemplo, que no sé, saca unas risas y no sé, un chiste y te acerca más socialmente, ¿no? Y cuando hablas así como tan estructurado, formal, hay una distancia todavía. Lo has explicado muy bien, ¿no? Creo que creas como que esa distancia hay que rellenarla con un poco de, podemos llamarle calle, ¿no? Como a algunos estudiantes les falta calle, aprender más las palabras y la cultura del sitio. Sí, pues bueno, como tú dijiste, en general hay mucha diferencia entre el español de los libros y el español que hablamos en la vida. Y por eso me parece un buen momento para presentarles el patrocinador de este episodio, que es italki, porque creo que italki ofrece un balance entre estas dos cosas. Puedes tener una estructura y también aprender cosas de la vida cotidiana, porque con italki puedes tener clases con profesores uno a uno y de diferentes nacionalidades. Sí, eso está súper bien, que es una queja típica de estudiante de, es que mi profesora o mi profesor era de Argentina, era de España, era de un sitio y solo he aprendido el español de ahí. Con italki no hay excusa. Tú puedes elegir la nacionalidad que quieras. Exacto. Como Harry, que tomó una clase con Sebastián, que es de Chile, y le enseñó un par de palabras que no conozco, así que pues vamos a verlo. ¿Me podrías enseñar una frase chilena? Solemos terminar la frase con estáis o ay, perdón. Por ejemplo, hola Harry, ¿cómo estáis? En vez de ¿cómo estás? Entonces hay una frase que le encanta a todos los extranjeros que es ¿cachai? Por ejemplo, tenéis que ir por aquí, 2 cuadras, dar la vuelta, tómate la micro número 3, por ejemplo, y son como 15 minutos, ¿cachai? Bueno, así se ven las clases de italki y si quieren probarlas pueden utilizar nuestro código de descuento que es Easy Spanish 5 y con esto obtienen 5 euros después de haber invertido 10 euros que pueden tomar la primera clase y bueno, pues los invitamos a probarlos porque es una gran forma de avanzar rápidamente y así rápidamente pasamos a el siguiente bloque que sería hablar un poco acerca de las ventajas y desventajas de la vida cotidiana, de aprender de la vida cotidiana, el español. Exacto. Ahora estamos donde queremos estar, ¿no? Queremos aprender a hablar y estamos hablando. Entonces, el día a día es un fin en sí mismo y no tienes que hacer ejercicios, deberes, exámenes. Ese es el mejor pro. Seguramente sí. No hay tarea. No hay tarea, exacto. Ahí todo bien, tiempo para tomar una cerveza mientras hablas español o un café. Sí, y es como más emocional quizás. Aprendes las cosas, por ejemplo, una palabra por una anécdota, ¿no? Como, ay, esa palabra que me enseñó José ese día y no la aprendes porque estaba en la página 42 de tu libro, ¿no? Que es un aspecto muy importante cuando se aprende cualquier cosa, que cuando tienes, justo como mencionaste, una conexión emocional con el aprendizaje, se queda grabado más fácilmente. Y en este caso, pues son historias con amigos, algo gracioso que te pasó en un bar, en un parque, y pues esto te ayuda a que se te queden más grabadas las cosas. Sí, y además también estás aprendiendo las palabras que quieres aprender. Es decir, no sé, si te gusta mucho jugar al baloncesto, pues vas a aprender las palabras que usas para pasar, tirar, no sé. Vas a aprender las palabras que realmente quieres aprender. No tienes que aprender cómo se dice camión, por ejemplo, ¿no? Claro que en un libro de texto los contextos de las conversaciones pues suelen ser más o menos los mismos. Y en la vida cotidiana de inicio puedes escuchar palabras de lo que te gusta. Si aprendes español justo jugando
baloncesto, básquetbol. Nunca le digo baloncesto yo. O haciendo yoga, o bailando, o justo haciendo chistes, por ejemplo, pues enseguida puedes aprender otro vocabulario. Has dado en un buen punto que el humor creo que es mucho más fácil si estás acostumbrado a oírlo en tu vida cotidiana que aprenderlo en un libro, ¿no? Claro, por ejemplo, el humor no existe mucho en los libros, pero cuando aprendes en la vida cotidiana, pues aprendes también de la cultura y el humor del contexto en donde te encuentras. Y así como el humor y la cultura, pues entran palabras que no están en los libros de texto, ¿cierto? Exacto. Y está un poco conectado con lo que hablábamos antes de dónde aprendes el español, ¿no? Palabras, por ejemplo, en España, como mola, un rollo, bueno, hay 1000 palabras con rollo. Además, pasa especialmente en las clases avanzadas, por ejemplo, de C1, que es muy típico encontrar alumnos que aprenden palabras raras que casi ni yo me acuerdo de lo que significan, tipo bitácora, y en cambio no saben decir palabras que estamos usando todo el rato como esta, ¿no? Mola, un rollo, cosas con quedarse, es lo que hay, frases. Claro que un libro puede quedar un poco corto, sobre todo en niveles avanzados, porque pues te estancas dentro de pues ciertas formalidades y ciertas palabras, bueno, cierto vocabulario limitado, y en la vida cotidiana es donde puedes avanzar más para realmente hablar como nativo. Exacto. Y ahora ya sería quizás el momento de hablar de los contras, pero quizás sería bueno empezar con algo que puede ser un pro, una ventaja o una desventaja, ¿no? Que sería el hecho de que todo está mezclado. Es decir, subjuntivo, indefinido, todo lo que aprendes en las clases, que quizás no sabes qué significa lo que estoy diciendo, pero en la vida real está todo, ¿no? No es como en una clase que te lo enseñan a pasos. Y eso está bien porque te suena, pero está mal porque pues cuesta diferenciar también qué es cada cosa y aprenderla con una lógica, como decíamos. Que bueno, esto muchas veces depende de la personalidad de las personas. Creo que hay gente que quiere aprender, no sé, de una forma más orgánica, en la cual escuchas algo y después repites esto realmente sin saber por qué, sino porque lo has escuchado de cierta forma en varias conversaciones. Y hay quienes necesitan una explicación porque les ayuda a que el aprendizaje se fije en el cerebro de alguna forma, que necesitan saber si utilizaron el pasado, el presente, el subjuntivo y por qué, para formular ellos sus propias oraciones, ¿no? Entonces creo que esto justo puede ser pro o contra según cómo les guste aprender. Exacto. O sea, yo creo que la has clavado, como decimos en español, con este comentario que depende mucho de tu personalidad, ¿no? Tú puedes ser una persona más de tener que entender para aprender o puedes ser una persona más intuitiva o que simplemente fluye. Pero independientemente de qué tipo de persona seas, tú necesitas correcciones o te van a ayudar mucho para aprender. Entonces pasa que si hablas mucho y nadie te está corrigiendo, al final tienes lo que se llama errores fosilizados. Es decir, errores que has repetido muchas veces y son muy difíciles de quitar. Es casi más fácil aprender 5 palabras nuevas que cambiar ese error. Me pasa en las sesiones de conversación que hacemos en donde pues nosotros procuramos corregir, ya sea interrumpiendo un poco o a veces en el chat de Zoom, pero pues que notas que hay gente que habla muy bien, pero hay errores que se les han quedado y
y que nos toca a veces corregirlo un par de veces hasta que se puede romper esto. Porque sí, pues en la vida cotidiana, pues no todo el mundo tiene la paciencia o incluso a veces puede darte vergüenza corregir, que ahí yo creo que siempre es bueno preguntar, ¿no? En mi experiencia, cuando alguien está aprendiendo español y están hablando español, les pregunto, como, ¿te gustaría que te corrigiera mientras hablamos? Porque sé que es algo valioso para las personas, pero porque yo, pues, aquí colaborando en Easy Spanish, pues he aprendido de esta sensibilidad, pero en general la gente, pues, no te corrige. No, exacto. Es casi puede ser una falta de respeto, ¿no? Incluso. Sí, que sienten que no quieren ofender o no quieren interrumpir tal vez o no sé, sienten que te puedes sentir incómodo. Entonces, bueno, una recomendación sería que pueden ustedes decirlo claramente, como, oye, estoy aprendiendo, entonces si notas algún error, por favor, corrígeme, si quieres. Y eso puede ayudar, ¿no? Por supuesto, puede ayudar. Y creo que, bueno, es difícil corregir, pero si estás bien, como preparado o preparada para que te corrijan, creo que sí, es muy buena recomendación. Y ahora quizás, Pau, podemos ir ya a las conclusiones que tenemos. ¿Cuáles serían las conclusiones, David? A ver, la conclusión número 1, yo diría que sería mezclar las dos cosas. Es muy importante estar en contacto con el español en la vida cotidiana y también tener una guía. Sí, a mí me parece que el balance es lo mejor. Así que bueno, así de que no es por nada. No, pero en Easy Spanish por eso nos gusta tener este balance, ¿no? Que tenemos las entrevistas de la vida cotidiana, pero también tenemos los ejercicios para que puedas reflexionar acerca de la gramática, que pues son temas, sí, de la vida cotidiana, pero también están divididos en niveles un poco más avanzados, para principiantes. Entonces, bueno, a nosotros nos gusta este balance, esta mezcla de gramática, estructura, pero vida cotidiana, diversidad del español. Exacto, es la combinación perfecta, ¿no? Si el libro es el mapa y el viaje es la conversación del día a día, nosotros os damos el pack completo, así que eso es perfecto. Sí, bueno, y quienes quieren de otra forma, también puede ser que tomen clases y que además, pues que salgan a espacios de la vida cotidiana en donde escuchen español. Y si no viven en un país hispanohablante, pues siempre tener ese input de podcasts, videos, películas, encontrar formas de escuchar español de la vida cotidiana, aunque vayan a clases y estén aprendiendo de un libro. Y yo te quería hacer una pregunta, Pau. Tú, si tuvieras que elegir, ¿qué preferirías? ¿Aprender español solo en clases o con un libro muy ordenado, con toda la gramática? ¿O aprenderlo en el día a día? ¿Qué dirías que es mejor? O sea, si tuviera que elegir, porque yo creo que el balance es lo mejor, en mi experiencia, a mí a veces me faltan clases, pero eso es algo de mi personalidad. A mí me gusta mucho aprender de la vida cotidiana, pero también necesito clases de vez en cuando pues, para la disciplina también de poder aprender cosas puntuales, por ejemplo, que en la vida cotidiana se siente todo muy disperso y yo necesito un poco de estructura. Entonces, no sé, David. No sé, tú tienes una preferencia, David. Es que depende, o sea, yo creo que es lo que dices, depende de qué tipo de estudiante seas. Tú tienes que conocerte y eso cómo se hace, probando diferentes cosas. Entonces, de ahí ver qué te va mejor. Y otra cosa importante, por supuesto, es también al principio centrarte más en el orden. Es decir, clases para empezar pueden ser una gran opción, pero conforme vas avanzando,
tienes que ir aumentando las interacciones con personas nativas, ¿no? Es decir, desde el café con leche, de ir al mismo sitio y pedirlo y coger confianza con esa persona, el camarero, quien sea, a poco implicarte, ¿no? Hay que practicar. Es tan simple como eso. Y bueno, también lo que sucede en un ambiente de clases es que puede ser muy agradable que, no sé, sientas cierta seguridad en que, pues, no sé, a la hora de hablar es un momento en el que hablas. Y después, pues, nada más escribir. Y, no sé, hay como otro tipo de contención. Y a veces también hay que empujarte a la vida cotidiana en donde va a haber alguien que no te va a hablar claro, que no te va a repetir las cosas o que va a hablar muy rápido. Y estas cosas, ya cuando eres un poco más avanzado, te ayudan a empujarte más, ¿no? Entonces sí, si vas solo a clases, exponerte más a la vida cotidiana definitivamente. Exacto. Enfrentarte a la realidad. Y yo creo que con eso hemos dicho bastante lo que teníamos pensado. Entonces, bueno, seguramente es el momento para irnos. ¿Hay algo más que quieres decir, Pau? Aquí nos despedimos, David. Y adiós a todos. Adiós.